Decían que los sindicatos hoy se manifestaban en Mieres, que a nosotros ni nos nombren, y hay que decir la verdad, los sindicatos manifiéstense aquí, y los compañeros de la CNT en La Felguera. Lo que hay en Mieres y es una procesión de los agentes sociales haciendo rogativas a Santa Subvención, Virgen y Mártir. Lo que hay allí, ya sabemos lo que hay, los mismos que ayer se sentaban con toda su desvergüenza con el presidente de este gobierno genocida que nos está masacrando a la clase obrera y presentaban y la carta a los Reyes Magos, pedían no sé cuántos miles de millones de euros porque di que ellos ahora van a dedicarse a crear empleo después de aplicar la reforma laboral a sus propios trabajadores. ¡Ismael Miguel! ¡Libertad! Después de traicionamos en todos lados, que no nos lo contaron, traicionaron en Suzuki, traicionaron en la fábrica de armas, traicionaron en APTA, en el centro de empleo especial, traicionaron en Liberbank, traicionen en todos lados, que no nos cuenten cuentos, eso no son sindicatos, esos son aparatos de poder, liberaos, subvenciones, que lo único que valen es para vendernos, para traicionamos. Que no se engañen, el sindicalismo está aquí, que no hay un sindicalismo ya nuevo, pero ya el de toda vida. Lo que era una anomalía y es que los sindicalistas se sentasen en los consejos de administración y hablasen de tú a tú con cualquier gobierno, sea del signo que sea, para hablar del reparto de las subvenciones. Volvemos al sindicalismo de toda vida, a la vieja lucha de clases, a lo que nos dio la dignidad de seres humanos que tenemos los trabajadores, a lo que consiguieron muchos compañeros en momentos muy duros, tan oscuros o más que este momento terrible que vivimos. Por eso, esa pequeña maldad, a ver si la prensa se entera de que somos sindicatos, a ver si la prensa se entera de que aunque no podamos pagar anuncios y aunque no tengamos toda esa subvención de los fondos esos de formación, somos los que estamos en la calle peleando y vamos a seguir, y cada día más. Y aunque hoy digan que hay 1.200.000 personas humanas en Mieres y que aquí éramos 500 y un tambor, vosotros sabéis lo que hay. Ánimo y adelante, que seguimos bien, compañeros. ¡Libertad! ¡Compañeros presos! ¡Libertad! ¡Compañeros presos! ¡Libertad! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Lo primero, darles gracias por la asistencia. El 1 de mayo es una fecha histórica y tenemos que hacer de ella una fecha reivindicativa. Todo el mundo en la calle. Como todos sabéis, fuimos despedidos el día 5 de septiembre. Aquel mismo día decidimos constituirnos en Asamblea de Trabajadores para defender nuestros propios puestos de trabajo. Que nadie fuese a negociar por nosotros. Gracias a la unidad de los trabajadores de Monroy lo conseguimos. Así fuimos día tras día hasta ayer o antes de ayer que nos llamaron a Bruselas. Lo que nos ofrecen en Bruselas y es lo que tanto pedíamos en las distintas reuniones que manteníamos con la dirección de la empresa en el SASEC. Primero, que se reabriese la planta. Segundo, un plan de viabilidad. Y tercero, en aquel momento no estaba el juicio, pero lo que se pone encima de la mesa ahora es que quiten el recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Gracias a la unidad de los trabajadores de Tenneco, gracias al apoyo del pueblo, que estuvo en todas las movilizaciones, fuimos capaces de decir que hay otro modo distinto de hacer sindicalismo. No firmar despidos, no cerrar empresas y luchar. La única lucha que se pierde y aquella que se abandona. Muchas gracias. Saludo a todas y a todos. Y en principio hay que celebrar el 1 de mayo
como siempre, como un homenaje no solamente a los mártires de Chicago, donde se inició, diríamos, este día de lucha y de reivindicación, sino a todos y todos los trabajadores que durante un siglo y medio en este país y en esta región lucharon, murieron, fueron encarcelados y represaliados, cosa que si no lo cortamos nos va a pasar a nosotros dentro de muy poco. Y queremos decir que los datos que tenemos en este momento son datos muy graves y que solo nos pueden traer indignación y rabia. Tenemos al PP, al partido del gobierno, a la derecha española envalentonada, como matones falangistas, saliendo a la calle y utilizando a la policía para detener a los manifestantes y multarles con multas que, por medio de la delegación del gobierno de Madrid, son más de 300.000 euros y 177 denuncias a manifestantes. La reforma laboral eliminó todos los derechos que teníamos los trabajadores durante más de un siglo y medio de lucha que hizo la clase obrera. Y los recortes se han cebado, como siempre, en los más desfavorecidos, en los trabajadores. En los últimos 5 años, los trabajadores hemos perdido un 17% de nuestros salarios y un 6% solamente en este último año. No obstante, el PP, el gobierno, la derecha española, a los bancos y a las grandes empresas les permite tributar al 5%. Y tras 2 años de gobierno de estos del PP, de Rajoy, en nuestro país hay más parados, menos ocupados, menos activos, más parados de larga duración y más hogares con todos sus miembros sin un solo puesto de trabajo ni un salario. Por lo tanto, no nos queda más que sacar la indignación y la rabia a la calle y enfocar al resto de organizaciones sindicales que llamamos mayoritarios, que hoy están en Mieres, y decirles que no queda más remedio que antes de final de año convocar una huelga general para dar un cambio a esta situación. Si no forzamos la situación, independientemente de cada uno que tenga su sistema de lucha, yo creo que el destino de nuestro país va a ser un destino en los próximos 10 años muy malo. Por lo tanto, nada más, por supuesto, deciros que nosotros como organizaciones pequeñas creemos que la respuesta de la ciudadanía no la tiene que llevar ningún partido político, ninguna organización sindical que viva única y exclusivamente de liberados y de subvenciones, y que aquí nos vais a tener este 1 de mayo y en el futuro. Salud, viva la clase obrera y viva el 1 de mayo. Compañeros y compañeras, muchas gracias. Muchas gracias por la vuestra presencia aquí en nombre de SUATEA, Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias, porque los trabajadores de la enseñanza también somos clase obrera. Frente a esos que dicen que son y creen que son clase media, aquí decimoslo bien claro: los asalariados de la enseñanza de cualquier otro sector somos clase obrera, somos miembros orgullosos de la clase obrera y estamos aquí para celebrar nuestra identidad colectiva como clase obrera. Un año más venimos a reivindicar lo que hay en nuestro, lo que nos están quitando desde va años con la falsedad de la crisis: salud, trabajo, techo. Venimos sufriendo agresiones, este año otras cuantas más. Tenemos aquí una buena prueba de ello: luchas ejemplares de los trabajadores de Liberbank o de Monroe o del Hotel León. Y siguen los seres, pero los seres no son solo los que fan las empresas privadas, los seres son también los que se fan en la administración pública. Los seres también los falla este gobierno de la supuesta izquierda. Los recortes vienen de Madrid y aplíquense en Ubieu. Y esos seres silenciosos que hay en la administración pública también los hay en educación. 1.400 puestos de trabajo menos en 4 años. Y precarización cada vez mayor del colectivo. Baixas salariales, medias jornales. Y eso failo un gobierno del PSOE, un gobierno de la izquierda. Y después dícenos que no son lo mismo. PSOE, PP, la misma mierda ayer. PSOE, PP, la misma mierda ayer.
Este año los trabajadores de la enseñanza y el conjunto de la comunidad educativa y de la ciudadanía entera tuvimos, entre otras muchas luchas, la lucha de la LOMCE, la contrarreforma educativa que aplicó el gobierno del PP. Y tenemos un gobierno que dice que está en contra de la LOMCE. Está en contra de la LOMCE grandona, dicen ellos, pero aplican aquí la LOMCE piquiñina, precarizando permanentemente. ¿Qué lleva la LOMCE? ¿Qué lleva la contrarreforma educativa? A corto plazo, como siempre, hacer caixa, privatizar, dar perres a los amiguinos, generalizar los conciertos educativos. Pero a medio plazo de lo que se trata ya es de disciplinar a la clase obrera, de crear esa clase obrera del escenario post-crisis. Ahora que nos están diciendo que estamos saliendo de la crisis, que realidad un y otro, que meternos ya en el ciclo de la austeridad perpetua, de lo que se trata es de crear esa clase obrera del futuro, esa clase obrera con una educación deficiente, que acepte una educación de mierda, para que tirar mozos que acepten jornales de mierda, por trabajos de mierda, para llevar una vida de mierda. Ese es el futuro que nos está deseando tanto el PSOE como el PP. Ese es el futuro que están diseñando con la contrarreforma educativa. Porque ese es el objetivo, esto no es una crisis, es una estafa. De lo que se trata es de disciplinar a la clase obrera, y parece que empezaron del principio, desde la escuela. Tenemos que romper las cadenas. Tenemos muchas cadenas. Posiblemente la prioritaria ahora mismo será esa deuda externa que nos metieron. Esa deuda que no podemos pagar y que no debemos pagar porque no es nuestra. Sin embargo, vienen ahora las elecciones europeas. Y dícennos que hay que votar en las elecciones europeas para hacer una Europa más social. ¿Qué es una Europa más social? Pedir una Unión Europea más social es como pedir a una anaconda que se haga vegetariana. Ya imposible, ya antinatural, no puede ser. La Unión Europea y esa anaconda que nos está afogando desde años, que nos está devorando. Por mucho que quieran entrar de Colorado, sigue siendo una anaconda, sigue siendo el enemigo. Por eso hay que salir del euro, por eso hay que romper las cadenas. Y por eso hay que atreverse a decirlo bien alto. Venimos de meses de movilizaciones muy duras y de movilizaciones grandes. Vimoslo aquí un mes y medio, con la movilización de los trabajadores en lucha. Y vimoslo 3 días después en Madrid, con los martes de la dignidad, con más de 1 millón de personas, diciendo que no se puede pagar la deuda porque no es nuestra y no vamos a pagarla. Y ese y el camino, compañeros y compañeros, el de la unidad, aunque sea revesosa muchas veces. Pero es necesario porque esta unidad es el resultado de esas movilizaciones que empezaron ya en los años 90. Contra el Ecofin, el 15M, les mareas ciudadanes. Esta ya es la unidad necesaria y la unidad posible para ser quien avanzar a esos gobiernos corruptos, porque no es solo cuestión de cambiar el gobierno, tenemos que cambiar el régimen y este sistema indecente que nos está arruinando la vida a nosotros y a los que vengan detrás de nosotros. Quieren que dejemos de ser ciudadanos y quieren convertirnos en esclavos, y nosotros no podemos aceptar eso. La lucha, compañeros, y el camino, y el único camino. La lucha y la unidad. Por eso, fuerza y unidad hasta la victoria. ¡Pucha la lucha de la clase obrera! ¡Pucha Asturias! Compañeros y compañeras, como sabéis, este 1 de mayo dase en una situación que es muy curiosa. Por un lado, el gobierno sigue empeñado de que, a pesar de que cada día tenemos más dificultades para llegar a fin de mes, para pagar la vivienda, para pagar la luz, para tener a los tíos estudiando en la universidad pública, para tener una salida mínimamente decente, este gobierno está empeñado que estamos como Dios, que lo vertemos, que otra vez somos el asombro del mundo por lo bien que lo están haciendo. Esto es el cinismo de los poderosos, no solamente nos atraquen, sino que encima pretendan que aplaudamos. Como sabéis también, vivimos bajo la dictadura de la Troika. La democracia esta que nos regalaron, según ellos, cuando la peleó el pueblo y la peleó la clase obrera, cuando era muy difícil pelear por ella, esta democracia sin pan, que no nos interesa, democracia sin derechos, democracia sin dignidad, sin empleo, sin una vida digna, que se la metan por donde ellos quepa. Pues esta democracia está quitándose la venda, está quitándose la máscara. Esto y es la dictadura del capitalismo, y el capitalismo quiere hacer negocio con todo, con nuestra sangre sea falta. Y ese Parlamento Europeo que lo único que legisla y gobierna y en beneficio de la gran banca, la gran patronal,
y los especuladores no nos representa, ni nos va a representar nunca. La Europa de los mercaderes, la Europa de los traficantes de vides, la Europa de los ladrones, no, y la Europa de los trabajadores, de la gente honrada que solo queremos, levantamos todos los días, como hicimos toda la vida, a mantener este mundo en pie. Nosotros somos los que hacemos falta, los que somos imprescindibles, la gente normal, los trabajadores, la gente humilde, los que sobren son ellos, la gandalla política, el Parlamento Europeo al servicio de la Troika, toda esta banda, este régimen corrupto y sinvergüenza, este gobierno de sepulcros blanqueados, de misa diaria, que están crucificando a 6 millones de Jesucristos todos los días, 6 millones de parados, y van a rezar a quien y recen estos sinvergüenzas. Esto es una inmoralidad, y contra esto, contra todo lo que está pasando, la respuesta y esta: unidad, lucha, coherencia, solidaridad. Que el que pelea nunca esté solo, que el que quiere encender una luz para iluminar este tiempo de tiniebla tenga al lado a otro compañero haciendo lo mismo, que podamos un día decir con la cabeza bien alta a nuestros hijos que nos regalamos lo que nos trajeron las generaciones anteriores de luchadores sociales, que en Asturias todavía late un corazón rebelde y revolucionario, que no se acepta estar de rodillas, que tenemos derecho a la vida, que no pedimos caridad, que exigimos justicia y que la vamos a coger por nuestra propia cuenta. Como decimos, la justicia, ¿qué es la justicia? ¿Cuántos corruptos presos hay en Asturias? ¡Ninguno! ¿Cuántos especuladores presos hay en Asturias? ¡Ninguno! Pues hay cantidad de luchadores sociales que tienen procesos abiertos. Nuestro sindicato tiene compañeros que sumen 21 años de petición de penas de cárcel, miles y miles de euros de multas, no por quemar contenedores porque pierda el Real Madrid, por salir a la calle a pelear a por los de todos. Y para eso vamos a seguir luchando. Y luego que no nos hablen de violencia. Violencia y no tener que poner en el plato mañana. Violencia y que te puedan echar a la calle como si fueses un perro. Los mismos que hundieron los cajes, los mismos que especularon con el derecho a una vivienda digna. Eso y es violencia. Lo demás que no nos lo cuente y que no nos interesa. Y que sepáis, compañeros, que la respuesta, como digo, y esta: la organización, la lucha, la unidad. Existe una unidad que se llama Asturias en Pie, en la cual los sindicatos de clase y organizaciones sociales y de pelea estamos luchando para denunciar todo lo que está pasando en Asturias. Estamos denunciando la represión, estamos, como sabéis, recogiendo en esos macones que lleven los compañeros dinero para pagar multas. Estamos diciendo que no nos van a sacar de la calle ni a golpes, ni con la policía, ni con los jueces, porque la calle ya es nuestra. Y si quieren que se metan en una caja blindada para ver cuándo podemos ir por ellos. También señalar las actividades de la Asamblea de Trabajadores en Lucha. Como sabéis, al calor de la lucha de los compañeros de Teneco y siguiendo su ejemplo y ayudados por su manera de luchar, 20 empresas en crisis, estamos peleando, denunciando este saqueo, denunciando los ERES, los recortes, los despidos, las deslocalizaciones, las privatizaciones, que les habla derecha y les habla izquierda, esta supuesta izquierda. Les Cajes empezó a privatizar el Zapatero, no nos lo contaron, que nos tocó vivirlo. El segundo turno de la lavandería de Cabueñes está privatizando el gobierno de este señor que parece que está todo el día levantándose de la siesta, que no sabemos para qué vale. Este presidente del gobierno asturiano, que lleva un dolor, que esa gente no lleva de izquierdas, son los gestores del mismo sistema corrupto y podrido que nos quiere llevar a la ruina. Porque no hay austeridad, compañeros, y es miseria la que quieren. La austeridad no hay una mala palabra, la miseria sí que lleva una mala palabra, y ahí nos quieren llevar. Que sepáis que en esa Asamblea de Trabajadores en Lucha, que como sabéis tuvo ya bastantes movilizaciones, estamos preparando una que esperamos que sea espectacular, que llegue el próximo 17 a las 6 de la tarde en la Plaza de Asturias, en la Plaza de América, perdón, en Oviedo. Por favor,
aparte de acudir a hacer toda la propaganda que podáis, que como sabéis, la prensa parece que no dedica mucho espacio a esto porque hay más cosas de las que hablar para distraer a la gente. Lo que tenemos que hacer y eso, que cada uno que hoy está aquí vaya a comentar a su gente, a su familia, a los compañeros de trabajo, a los amigos, que se puede pelear, que es un gusto estar aquí con nuestra gente, con la clase obrera, con el pueblo, diciendo que somos seres humanos con derecho a la dignidad y que no renunciamos a eso, y que el que venga a quitárnoslo todo, encontramos enfrente con todo también, porque tenemos derecho. Hoy tenemos la fuerza de la razón, y vamos a tener la razón de la fuerza. Hay que organizar esta ira que tenemos dentro, este cabreo, esta bronca, y hay que organizarla para volverla contra los que nos quieren hacer la vida mierda. Compañeros y compañeras, felicitaciones, porque diga lo que diga mañana la prensa y la delegación del gobierno, nosotros sabemos lo que hubo. Contáislo a todo el mundo, no somos cuatro chalaos. Somos la clase obrera, somos el pueblo, somos la gente y tenemos derecho a decir lo que pensamos y a pelear por nuestros derechos, por el empleo, por la vivienda, por la sanidad, por la educación y sobre todo por la dignidad de seres humanos que nos quieren arrebatar. Compañeros, ¡viva el 1 de mayo! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Libertad para los compañeros Isma y Miguel, que están presos por pelear por los derechos de todos, presos con un montaje policial como el que conocimos aquí con Cándido y Morada, por estar el 22 de marzo, como tantos estuvimos en Madrid, en una manifestación brutal de gente y hermosa, que fue machacada por una provocación policial al servicio del gobierno del PP, y que no nos cuenten cuentos que estábamos allí y que lo vimos. Lo dicho, ¡viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva la lucha de la clase obrera! La lucha de la clase obrera.